Querida alma, hija amada del Padre Celestial, si esta palabra llegó hasta ti hoy, no fue por casualidad. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple. Guarda silencio en tu corazón por un instante y escucha con atención, porque lo que voy a compartir no nació de una reflexión común ni de una idea preparada para un video. Esta palabra llegó después de días de oración intensa, de búsqueda profunda, de momentos de intercesión donde sentía al Espíritu Santo mover mi corazón de una manera difícil de explicar con palabras humanas. Durante varias noches estuve orando por las personas que escuchan este ministerio. Presenté delante de Dios las cargas, las lágrimas, las luchas silenciosas, las preocupaciones que muchos llevan sin constarla a nadie. Y mientras oraba, una sensación muy fuerte comenzó a crecer dentro de mí. No era una sensación de peligro, no era una advertencia de destrucción. Era una sensación de expectativa, como cuando el amanecer está a punto de aparecer, aunque todavía el cielo permanece oscuro, como cuando la lluvia está a punto de caer sobre una tierra que lleva demasiado tiempo seca. Y en medio de esa experiencia espiritual sentí la presencia protectora del arcángel Miguel. No vino a mi corazón como símbolo de temor, no vino como señal de juicio. Lo sentí como un mensajero de protección, de fortaleza y de preparación para tu vida. Y la impresión que recibí fue tan clara que tuve que detener mi oración por unos momentos, porque sentí que Miguel estaba convocando a muchas almas a volver a orar. No porque Dios haya olvidado su promesa, sino porque la promesa está más cerca de lo que muchos imaginan. Escucha esto con atención. Hay personas viendo este mensaje que han esperado durante tanto tiempo que ya no saben si seguir creyendo o no. Han orado, han ayunado, han llorado, han sembrado, han esperado. Y aún así, las circunstancias parecen decir exactamente lo contrario de lo que Dios prometió. Tal vez eres una de esas personas. Tal vez existe una promesa que llevas años presentando delante del Señor. Una respuesta, una restauración, una puerta, un milagro, una oportunidad, una sanidad, una reconciliación, una transformación que todavía no logras ver. Y mientras escuchaba al Espíritu Santo durante la oración, sentí una frase muy fuerte dentro de mí. La promesa no está muriendo, está madurando. Quiero que escuches eso otra vez. La promesa no está muriendo, está madurando. Porque muchas veces confundimos silencio con abandono, confundimos demora con rechazo, confundimos preparación con pérdida. Pero Dios trabaja de maneras que nuestros ojos no siempre pueden entender. Hay semillas que brotan en pocos días y hay árboles que necesitan años para desarrollar raíces capaces de sostener el peso de su propio crecimiento. Quizás Dios no te ha olvidado. Quizás Dios simplemente está fortaleciendo las raíces de aquello que va a entregarte. Porque hay bendiciones que pueden llegar demasiado pronto, hay puertas que pueden abrirse antes de tiempo y hay personas que reciben aquello que pidieron sin estar preparadas para sostenerlo. Pero Dios conoce el momento exacto y el momento exacto del cielo nunca llega tarde. La Escritura dice en Habacuc 2:3, porque la visión aún espera su tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Qué palabra tan poderosa. Aunque tarde, espérala. Aunque no entiendas, espérala. Aunque todos digan que es imposible, espérala. Aunque parezca que nada está cambiando, espérala. Porque Dios jamás necesita apresurarse para cumplir aquello que prometió. Y mientras oraba, sentí que muchas personas han llegado al límite de sus fuerzas.
Ya no están luchando contra gigantes, están luchando contra el cansancio, contra la frustración, contra la sensación de haber esperado demasiado, contra la duda silenciosa que susurra por las noches. ¿Y si nunca sucede? Pero escucha esto. La duda habla desde el miedo, la promesa habla desde Dios, y la voz de Dios siempre tiene más autoridad que cualquier temor humano. Si esta palabra está hablando directamente a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios, sigo creyendo en tu promesa. Hazlo con fe, hazlo como una declaración espiritual, hazlo como alguien que decide seguir creyendo incluso antes de ver el resultado, porque hay poder cuando nuestra boca se alinea con aquello que Dios está haciendo. Mientras seguía orando, una visión comenzó a formarse delante de mí. Vi un camino largo, un camino antiguo. Parecía extenderse hasta donde la vista no alcanzaba. A ambos lados había árboles enormes. El cielo estaba cubierto por nubes y muchas personas caminaban por ese sendero. Algunas avanzaban con esperanza, otras caminaban arrastrando los pies, otras estaban sentadas al borde del camino porque pensaban que ya no tenía sentido continuar. Entonces vi algo extraordinario. A lo lejos apareció una luz. No era una luz repentina, no era un relámpago, era el amanecer. Y mientras el amanecer avanzaba, comencé a notar algo que antes permanecía oculto. Las personas no estaban tan lejos del destino como imaginaban. La oscuridad simplemente les impedía verlo. Y sentí al Espíritu Santo decir: muchos creen que aún falta mucho, pero están más cerca de lo que piensan. Querida alma, quizás esta palabra es exactamente para ti. Quizás llevas tanto tiempo mirando la oscuridad que olvidaste que el amanecer ya está comenzando. Quizás has medido el tiempo usando tus relojes humanos cuando Dios está trabajando con un calendario celestial. Y quizás hoy el cielo quiere recordarte algo importante. No abandones tu posición justo antes del cumplimiento. No te rindas en la última parte del camino. No sueltes tu fe cuando la respuesta está acercándose. Porque hay personas que abandonan la excavación cuando están a pocos centímetros del agua. Hay personas que dejan de sembrar justo antes de la cosecha. Y hay personas que dejan de creer justo antes del milagro. Sigue firme, sigue orando, sigue confiando, porque Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Mientras avanzaba la visión, vi algo más. Vi enormes puertas, puertas antiguas. Algunas parecían cerradas desde hacía años, cubiertas de polvo, cubiertas de tiempo, cubiertas de espera. Pero entonces vi al arcángel Miguel acercarse a una de ellas, y cuando colocó su mano sobre aquella puerta, comenzó a abrirse lentamente. No escuché palabras, pero entendí el mensaje. Hay puertas que los hombres no pueden abrir. Hay puertas que la fuerza humana no puede mover. Hay puertas reservadas exclusivamente para el tiempo de Dios. Y cuando llega el momento señalado por el cielo, ninguna oposición puede detener aquello que Dios decidió liberar. Daniel capítulo 10 nos muestra algo extraordinario. Nos habla de una batalla espiritual invisible. Nos muestra que existen procesos que ocurren más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Y allí aparece Miguel como protector e intercesor en medio de la lucha. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas interpretan el retraso como ausencia de respuesta, pero algunas veces existe una batalla espiritual detrás de aquello que todavía no ha llegado, y eso significa que el silencio no siempre es inactividad. A veces el cielo está trabajando precisamente cuando parece que nada ocurre. Si recibes esta palabra, escribe también: Miguel, recibo la protección de Dios, porque antes del cumplimiento viene la protección, antes de la entrega viene la preparación, antes del milagro viene el fortalecimiento. Y quizás eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora. Y mientras decía eso en oración,
algo dentro de mí seguía insistiendo. No era una frase preparada. De hecho, intenté seguir orando por otras cosas. Intenté pasar a otros temas, pero el Espíritu Santo me llevaba una y otra vez al mismo lugar, la misma sensación, la misma impresión, la misma urgencia. Y era como si el cielo estuviera diciendo, no permitas que abandonen la esperanza ahora, porque hay algo que siento profundamente en este momento. Hay personas escuchándome que han llegado a un punto donde ya no están decepcionadas con la promesa, están cansadas de esperar. Y son cosas diferentes, porque cuando alguien está decepcionado, todavía siente emoción, todavía siente rabia, todavía siente frustración, pero cuando alguien está cansado, simplemente deja de esperar. Sigue viviendo, sigue trabajando, sigue sonriendo cuando hace falta, pero por dentro ya no espera nada. Y mientras oro por quien escucha esto, siento que el Espíritu Santo quiere despertar nuevamente esa expectativa. No una expectativa basada en emociones, no una expectativa basada en deseos humanos, sino una expectativa basada en la fidelidad de Dios. Porque Dios sigue siendo fiel incluso cuando nosotros estamos agotados. Dios sigue siendo fiel incluso cuando nuestras fuerzas se terminan. Dios sigue siendo fiel incluso cuando dejamos de entender lo que está ocurriendo. Y ahora mismo siento que debo hablarle a alguien específico, alguien que ha repetido muchas veces esta oración. Señor, solo necesito una señal. No una señal espectacular, no un milagro enorme, solo una señal. Algo que le permita seguir caminando, algo que le recuerde que Dios todavía está obrando. Y mientras oraba, vi una imagen muy particular. Vi una semilla enterrada profundamente bajo la tierra. La tierra estaba húmeda, oscura, silenciosa. Y desde afuera parecía que no estaba ocurriendo absolutamente nada. Pero debajo de la superficie había movimiento, había crecimiento, había transformación, había vida. Y sentía al Espíritu Santo decir, muchos juzgan el proceso por lo que ven encima de la tierra, pero yo estoy trabajando debajo de ella. Y eso me hizo pensar en cuántas veces nosotros hacemos exactamente eso. Miramos nuestra realidad, miramos nuestras cuentas, miramos nuestras relaciones, miramos nuestros problemas, miramos los retrasos, miramos las puertas cerradas y concluimos que nada está sucediendo. Pero Dios está obrando en lugares que nuestros ojos todavía no alcanzan, porque antes de que una promesa aparezca delante de nosotros, normalmente ya lleva tiempo creciendo en lo invisible. Y no sé por qué siento esto tan fuerte, pero creo que alguien necesita escuchar esto. La razón por la que no has visto movimiento no significa que no exista movimiento. La razón por la que no has visto respuesta no significa que Dios haya dejado de responder. La razón por la que no has visto el cumplimiento no significa que el cumplimiento no esté acercándose. Y mientras digo esto, siento algo muy hermoso, porque veo personas que llevan años presentando delante de Dios la misma petición. Años, no días, no semanas, años. Y quizás algunas veces te has preguntado, ¿todavía tiene sentido seguir orando por esto? Y la respuesta que siento en mi espíritu es sí. Todavía tiene sentido, porque Dios no es hombre para mentir, y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió sigue teniendo valor aunque el tiempo haya pasado. Lo que Él habló sigue teniendo autoridad aunque las circunstancias parezcan contradecirlo. Y mientras seguía orando, vi algo que me impactó profundamente. Vi una enorme sala llena de relojes, miles de relojes, todos marcaban horas diferentes, todos avanzaban a velocidades diferentes. Algunos parecían ir demasiado rápido, otros parecían casi detenidos. Y en medio de aquella visión sentí una frase que me estremeció. Mis hijos están mirando sus relojes, pero yo estoy trabajando con el mío. Qué poderosa verdad.
porque nosotros medimos los días, medimos los meses, medimos los años, pero Dios mira los procesos. Nosotros miramos el tiempo, Dios mira la preparación. Nosotros miramos la demora, Dios mira la construcción. Y quizás la razón por la que todavía no tienes aquello que tanto anhelas es porque Dios está construyendo algo más grande de lo que alcanzas a imaginar. Porque muchas veces pedimos una bendición y Dios está preparando una transformación. Pedimos una puerta y Dios está construyendo un camino completo. Pedimos una respuesta y Dios está reorganizando una parte entera de nuestra vida. Y mientras siento esto, quiero decirte algo que me nace del corazón. No permitas que la demora cambie la imagen que tienes de Dios, porque el enemigo intenta usar el tiempo para sembrar dudas, intenta convencerte de que Dios olvidó, intenta convencerte de que Dios no escuchó, intenta convencerte de que la promesa era para otros, pero no para ti. Y esa es una de las mentiras más peligrosas, porque roba esperanza lentamente. No de golpe, poco a poco, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que la persona deja de esperar. Pero hoy siento que el Espíritu Santo está rompiendo esa mentira. Y si esta palabra está tocando tu alma, escribe en los comentarios: estoy listo para lo que Dios hará. No porque sepas exactamente lo que viene, sino porque decides confiar en aquel que lo está preparando. Y mientras oraba esta madrugada, sentí nuevamente la presencia protectora del arcángel Miguel, y algo llamó mi atención. No lo vi sosteniendo una espada levantada para atacar. Lo vi permaneciendo firme frente a una puerta, como un guardián, como alguien que protege algo valioso. Y de inmediato entendí la impresión espiritual. Hay promesas que Dios no solo está preparando, también está protegiendo, porque no todo el mundo puede acceder a lo que Dios está construyendo en tu vida. No toda influencia merece entrar, no toda voz merece ser escuchada, no toda oportunidad viene de Dios. Y siento que algunas personas han estado confundidas porque ciertas puertas se cerraron, pero mientras oro por ti, siento esto con claridad. Algunas puertas se cerraron porque estaban alejándote de la promesa verdadera, y aunque dolió, fue protección. Aunque no lo entendiste, fue protección. Aunque lloraste, fue protección, porque Dios ve el final desde el principio, y tú solo puedes ver una pequeña parte del camino. Y mientras sentía esa palabra dentro de mí, protección, el Espíritu Santo trajo a mi memoria algo que muchos olvidan. Antes de que David recibiera el trono, primero tuvo que sobrevivir al desierto. Antes de que José gobernara en Egipto, primero tuvo que atravesar la cárcel. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, primero tuvo que cruzar el desierto durante años. ¿Por qué menciono esto? Porque el proceso no es un castigo, el proceso es una preparación. Y muchas veces confundimos el desierto con abandono, cuando en realidad el desierto es el lugar donde Dios nos enseña a depender únicamente de Él. Quizás tú también estás en un desierto ahora mismo. Quizás llevas tiempo caminando sin ver oasis, sin ver sombra, sin ver descanso. Pero quiero decirte algo que sentí con mucha claridad esta madrugada. El desierto no es el final de tu historia, el desierto es el camino hacia ella. Y mientras oraba, la visión continuó. Vi aquel mismo sendero antiguo, pero esta vez observé algo que antes no había notado. Debajo del camino, enterradas, había raíces. Raíces profundas, extendidas, entrelazadas unas con otras. Y entendí que aquel camino, que parecía solitario, en realidad estaba sostenido por algo que no se veía a simple vista. Y sentí al Espíritu Santo decir: las raíces no se ven, pero son las que sostienen lo que tú sí puedes ver. Tu fe es una raíz, tu oración es una raíz, tus lágrimas derramadas en secreto son una raíz, tu perseverancia silenciosa, esa que nadie aplaude,
esa que nadie felicita, es una raíz, y aunque nadie te haya dicho que estás avanzando, las raíces siguen creciendo. Si esto está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: mis raíces siguen creciendo aunque nadie las vea, porque hay una diferencia entre una planta que crece rápido y una planta que crece para durar. Las plantas que crecen demasiado rápido normalmente tienen raíces débiles y al primer viento fuerte caen. Pero las plantas que tardan en crecer, que atraviesan temporadas de aparente quietud, desarrollan raíces capaces de resistir tormentas. Dios no te está formando para un momento, te está formando para una vida entera de bendición sostenida. Y eso requiere tiempo, requiere proceso, requiere paciencia. Mientras seguía en oración, sentí que debía hablar de algo más, algo que pocas veces se menciona en este tipo de mensajes: la impaciencia espiritual, porque existe una impaciencia que nace del afán humano, y esa impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas, decisiones que adelantan procesos que todavía no estaban listos, decisiones que abren puertas que Dios todavía no había abierto, decisiones que aceptan respuestas que no vinieron del cielo, sino del cansancio de seguir esperando. Y siento que debo advertir esto con amor. No tomes decisiones permanentes en tus temporadas de mayor desesperación, porque la desesperación no piensa con claridad. La desesperación negocia con lo que sea, solo para sentir alivio inmediato. Pero Dios no quiere darte alivio inmediato. Dios quiere darte plenitud duradera. Y esas dos cosas no siempre llegan al mismo tiempo. Mientras oraba esto, volví a ver al arcángel Miguel. Esta vez no estaba frente a una puerta, estaba caminando junto a una persona por aquel sendero antiguo. No hablaba, solo caminaba a su lado. Y entendí algo profundo en ese instante. A veces el cielo no interviene quitando el desierto. A veces el cielo interviene acompañándote dentro de él. Y eso también es una forma de milagro. Porque un milagro no es solamente la solución instantánea de un problema. Un milagro también puede ser la fuerza para seguir caminando cuando humanamente ya no quedaban fuerzas. Un milagro también puede ser la paz en medio de la tormenta, no solamente la calma después de ella. Si tú sientes que has recibido fuerza para seguir, aunque tu situación no haya cambiado todavía, escribe: gracias Dios por sostenerme en el proceso, porque reconocer la fidelidad de Dios en medio de la espera es un acto de fe mayor que pedir el milagro mismo. Y mientras escribía esto en oración, sentí algo que me sorprendió. Sentí que debía hablar sobre el tiempo perdido, porque sé que hay personas escuchando esto que sienten que han perdido años. Años esperando una relación que no llegó, años esperando una sanidad que no se manifestó, años esperando una restitución económica que no se completó, años esperando una reconciliación familiar que sigue sin suceder. Y el enemigo utiliza esa sensación de tiempo perdido para sembrar amargura. Pero el Espíritu Santo me mostró algo distinto. Vi un campo extenso, lleno de tierra removida, como si alguien hubiera estado arando durante mucho tiempo. No había cosecha visible todavía, pero la tierra estaba preparada. Y sentí esta frase: lo que parece tiempo perdido, en mis manos se convierte en tiempo de preparación de suelo. Dios no pierde tiempo contigo. Dios usa cada temporada, incluso las más dolorosas, para preparar el terreno donde después vendrá la cosecha. Lo que tú llamas años perdidos, Dios los está usando como años de cultivo invisible, y eso cambia completamente la manera en que podemos ver nuestro propio pasado. Quizás hoy puedas mirar atrás y, en lugar de sentir lamento, sentir gratitud.
porque cada lágrima derramada removió tierra dura que necesitaba ser removida. Cada decepción enseñó algo que la comodidad nunca hubiera enseñado. Cada espera fortaleció un carácter que la inmediatez nunca hubiera formado. Si entiendes esto, escribe: hoy elijo ver mi pasado como preparación, no como pérdida. Mientras continuaba en oración, el Espíritu Santo trajo a mi corazón un pasaje que quiero compartir contigo. Eclesiastés 3 nos recuerda que todo tiene su tiempo determinado bajo el cielo. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Y eso significa que la temporada en la que estás ahora, sea cual sea, no es eterna. Las temporadas cambian. El invierno no dura para siempre, la noche no dura para siempre, el desierto no dura para siempre. Y aunque hoy sientas que has estado demasiado tiempo en la misma estación, quiero recordarte que ninguna temporada espiritual es permanente, excepto la fidelidad de Dios. Esa sí permanece para siempre. Mientras la visión continuaba, vi algo que me llenó de asombro. Vi que, a medida que el amanecer avanzaba por aquel sendero antiguo, algunas personas que estaban sentadas al borde del camino comenzaban a levantarse. No porque alguien las obligara, no porque las circunstancias hubieran cambiado de inmediato, sino porque algo dentro de ellas había recuperado esperanza, y entendí que la esperanza no siempre llega después del milagro. A veces, la esperanza llega antes, y es precisamente la esperanza la que nos sostiene hasta que el milagro se manifiesta. Por eso siento que esta palabra de hoy no es solamente información, es una semilla de esperanza que el cielo quiere depositar en tu corazón en este momento exacto. Y si la recibes, algo en tu espíritu comenzará a levantarse, aunque tu situación externa todavía no haya cambiado. Escribe conmigo: hoy me levanto en esperanza, aunque todavía no vea el milagro completo. Y si tú eres esa persona, quiero decirte algo que sentí con mucha claridad esta madrugada. Dios ve la fe que has puesto en sostener a otros. Y esa misma fe la que usaste para interceder por tu familia, por tus amigos, por tu iglesia, está siendo recogida por el cielo como una ofrenda. No se pierde, no queda en el olvido. Dios la está guardando para devolverte en el momento correcto exactamente lo que tú también necesitas. Porque el que consuela también necesita consuelo, el que sostiene también necesita sostén, y el que ora por los milagros de otros también merece ver el suyo. Si te identificas con esto, escribe: Señor, hoy también recibo lo que necesito, no solo lo que doy. Y mientras declaraba esto, vi en la visión algo que me conmovió profundamente. Vi al arcángel Miguel acercarse, no a una multitud, sino a una sola persona que estaba arrodillada al borde del camino, agotada, con las manos vacías, como a alguien que ya no tenía más fuerzas para seguir intercediendo por los demás. Y Miguel se inclinó y puso su mano sobre los hombros de esa persona. No la levantó de inmediato. Simplemente permaneció a su lado sosteniéndola, dándole tiempo para respirar antes de continuar, y sentí al Espíritu Santo decir: a los que han cargado a otros, yo mismo los voy a cargar. Qué palabra tan necesaria para quienes han dado tanto y han recibido tan poco reconocimiento. Dios ve lo que nadie más ve. Dios conoce el peso que llevas en silencio. Y Dios está preparando un tiempo de restauración, no solo para tu promesa, sino también para tus fuerzas. Mientras continuaba en oración, sentí que debía hablar también de la fe que se ejercita en lo cotidiano, porque muchas veces pensamos que la fe se demuestra únicamente en los grandes momentos, en las decisiones extremas, en los milagros visibles. Pero la fe más fuerte muchas veces se demuestra en lo pequeño, en levantarse otra vez, aunque ayer la respuesta no llegó, en orar otra vez, aunque la oración de ayer no pareció cambiar nada, en seguir trabajando, seguir sirviendo,
seguir amando, seguir creyendo, en medio de un día completamente ordinario, sin señales, sin confirmaciones, sin un cielo que se abra de manera espectacular. Esa fe silenciosa, esa fe constante, esa fe que nadie aplaude, es precisamente la fe que más le agrada a Dios, porque no necesita una señal para sostenerse. Se sostiene únicamente en el carácter de aquel en quien confía. Si esta es tu fe, declara conmigo: mi fe no depende de señales, depende de quién es Dios. Y mientras decía esto, sentí que se acercaba el cierre de esta palabra, pero antes el Espíritu Santo quiso traer una última imagen, una que resume todo lo que hemos compartido hasta este momento. Vi una balanza antigua, de esas que se usaban hace muchos siglos, con dos platillos de metal sostenidos por un eje central. En un platillo estaba colocado el tiempo de espera, los años, los meses, las noches de oración, las lágrimas derramadas. Y en el otro platillo estaba colocada la gloria que vendría cuando la promesa finalmente se cumpliera. Y mientras observaba, la balanza comenzó a inclinarse lentamente hacia el segundo platillo. Y entendí algo que quiero compartir contigo con todo mi corazón: el tiempo de espera, sin importar cuán largo haya sido, jamás podrá compararse con el peso de gloria que viene después. Pablo lo dijo de una manera hermosa cuando escribió que las aflicciones leves y momentáneas producen un peso eterno de gloria que sobrepasa todo lo que podamos imaginar. Lo que hoy parece largo, eterno, interminable, un día se verá pequeño comparado con lo que Dios está preparando para entregarte. Querida alma, si esta palabra llegó hasta ti hoy, quiero invitarte a hacer una oración sencilla conmigo. No tiene que ser perfecta, no tiene que tener las palabras exactas. Solo necesita salir de un corazón sincero. Puedes decir: Padre, hoy decido confiar en tu tiempo. Reconozco que mi promesa no ha muerto, está madurando. Reconozco que mi proceso tiene propósito, aunque todavía no lo entienda completamente. Gracias por enviar protección a mi vida a través de Miguel, tu mensajero. Hoy renuevo mi esperanza, no en mis propias fuerzas, sino en tu fidelidad. Ayúdame a esperar con paz, a caminar con fe y a confiar en que lo que prometiste sin duda vendrá. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe, déjamelo saber en los comentarios escribiendo: amén, sigo creyendo. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escuchar hoy que su promesa no está muriendo, que está madurando, que el amanecer ya está comenzando, aunque todavía no puedas verlo por completo. Dios te bendiga y que la paz de Cristo guarde tu corazón en este tiempo de espera. Nos vemos en la próxima palabra.